Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y por el Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Todas las semanas nos juntamos para conversar con personas especializadas sobre los temas que nos preocupan como sociedad, como personas, como región, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Uno de los temas que han estado presentes en los últimos años como una cuestión fundamental en la crisis de nuestra sociedad es lo que se tiende a llamar, y el informe del PNUD último hablaba de ello también, y muchos estudios hablan sobre eso, lo que se tiende a llamar la ruptura entre élites y ciudadanía, o también uno podría decir la ruptura entre política y sociedad. Porque de alguna manera siempre las élites han estado separadas de alguna manera de la ciudadanía. Pero la política, el espacio en el cual era posible que se establecieran las vinculaciones. Y hoy día aparece las élites, y vamos a entrar a analizar con nuestro invitado qué son estas élites, de la ciudadanía, pero también con dificultades de relación entre las élites mismas. Ese es un problema relativamente nuevo. Insisto, la política permitía el diálogo no solo entre élite y ciudadanía, sin negar la existencia de una distancia, pero había una cierta relación. Hoy día hablamos de ruptura, pero al mismo tiempo hay esta tensión entre élites respecto a una cantidad enorme de puntos. Todo esto nos habla de lo que hemos señalado otras veces, que es estallido de la sociedad. Esta sociedad que ha perdido su cemento cultural o político y por supuesto también económico. Y que entonces aparecen las élites separadas y las élites separadas de la ciudadanía y a su vez, y esto no será el tema de hoy, pero lo hemos tocado otras veces, a su vez la ciudadanía misma aparece dividida, ya menos por la política, pero con una tensión respecto de los movimientos sociales. O sea, una ciudadanía estallada en precisamente su forma de constitución, que era la vinculación entre ciudadanía, movimientos sociales, ciudadanía, partidos políticos. Y a través de eso, y de una visión de sociedad que, aunque tuviera posiciones distintas, apuntaba a una misma problemática. Y entonces ahí hay también no diría una ruptura cultural, la pérdida de lo que hemos llamado otras veces el cemento cultural. Bueno, para hablar de esto, sobre todo para hablar del tema de las élites, porque ha realizado investigaciones importantísimas, no solo sobre la élite chilena, sino también participa en grupos que están investigando. Se ha creado una institución al respecto para estudiar las élites a nivel mundial.
hemos invitado a Jorge Atria. Jorge Atria es un doctor en sociología de la Freie Universität de Berlín, la Universidad Libre de Berlín, quiere decir eso, en Alemania. Es sociólogo y magíster en sociología de la Universidad Católica. Y sus áreas de investigación son sociología económica y fiscal, élites y estratificación social, sociología de la cultura. Actualmente está a cargo de un proyecto Fondesit que es sobre la élite económica, las percepciones y las distinciones en la jerarquía socioeconómica chilena. Y vamos a la bienvenida. Muy bienvenido, Jorge, por estar con nosotros. Y quisiera partir precisamente a partir de lo que estábamos diciendo y de lo que han sido tus investigaciones. Hay una que me parece especialmente interesante, aunque no es la más reciente, que tiene que ver con los tres tipos de élite que habría en Chile. Después veremos este tema de las élites mundiales, pero por el momento quedémonos en las élites económica, cultural y política, y que es una de las investigaciones más interesantes al respecto, donde pareciera ser que eh, hay una diferencia entre este tipo de élite, a diferencia de lo que uno podría pensar del siglo XIX o de comienzos del siglo XX, donde las élites estaban de alguna manera intermezcladas. Y la distinción, tú señalas que hay una distinción en general sobre ciertos puntos entre la élite cultural, la política y la económica, y a su vez, si bien hay diferencia entre ellos, también hay, sobre todo en algunos aspectos, una distancia de la ciudadanía. A veces las élites aparecen más progresistas, otras veces aparecen más retardatarias, sobre todo en el campo económico, por ejemplo. Bueno, eh, ¿cuál dirías tú que es hoy día el problema central, si quieres, antes hacer una cierta descripción, pero cuál es el problema central que atraviesa esta ruptura entre élite y ciudadanía? ¿Y en qué sentido hay mayor o menor distancia respecto de cada uno de estos tipos de élite? Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por esta invitación. La verdad es que es un espacio muy interesante para poder tener una buena conversación y un poco por fuera de las convenciones y estas cosas tan rígidas que tiene la academia. Respecto a esta investigación que planteas, se trata de el interés por avanzar en torno a una afirmación que muy a menudo se da por hecha respecto de cómo es la elite en Chile y que muchas veces se escucha y que tiene que ver con que la elite son todos un solo grupo y son todos iguales entre sí. Entonces es una suerte de generalización sobre quienes tienen decisiones y ocupan posiciones importantes en la sociedad chilena. Entonces, parte importante de cómo enfrentar ese tipo de generalizaciones tiene que ver con partir por descomponer a las élites y ver si realmente quienes toman decisiones en esferas sociales que son importantes en Chile, realmente son los mismos o no y realmente opinan lo mismo o no frente a temas que son comunes, que apremian a la sociedad chilena. Entonces lo que hicimos en esa investigación con Cristóbal Rovira, con otros colegas también del COES, fue ir a preguntarle a las personas que tienen posiciones de poder y toma de decisiones en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito cultural y al mismo tiempo contrastar esas opiniones con lo que piensa la sociedad chilena medido a través de encuestas de opinión pública. Entonces, gracias a eso, primero lo que encontramos es que realmente no es posible en Chile hablar de una sola gran élite. En realidad, es cierto que la élite económica tiene un tipo de pronunciamiento, de posición sobre ciertos aspectos especialmente económicos, de política económica, de rol del Estado, de la importancia del individuo respecto del Estado y también de temas éticos, morales. Y la élite política tiene una posición que es a ratos más intermedia entre las dos élites, entre las tres élites, y finalmente la élite cultural tiene a ratos unas posiciones muy distintas de la élite económica
y uno podría decir un poco más cercanas a visiones más progresistas que a su vez se acercan más a la ciudadanía. Entonces, ¿qué permite este tipo de encuesta? Primero, mostrar que en realidad tenemos élites que pueden ser heterogéneas frente a ciertos temas. En temas éticos, morales, la élite cultural es mucho más progresista que la élite política, que la élite económica. Frente a asuntos de política económica y rol del Estado en la provisión de servicios, en realidad la élite económica es mucho más crítica que la élite política, que la élite cultural. Pero al mismo tiempo que podemos mostrar esa heterogeneidad, que son visiones distintas entre las tres élites, también encontramos diferencias con la ciudadanía que van cambiando según el tema. Entonces, la ciudadanía se parece mucho a la élite cultural a efectos de promover una mirada más importante del Estado. Entonces, la élite cultural y la ciudadanía están cerca de eso. Al mismo tiempo, la élite económica está muy lejos de esa visión y es mucho más crítica de la importancia del Estado y no quiere que el Estado tenga una participación más importante. Pero por Y otro respecto, lado, sí, 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 perdón. Terminé frente, adelante. uno puede encontrar también casos opuestos. Entonces, por ejemplo, frente a la migración, la Ese era, ciudadanía. curiosamente, ese era exactamente lo que te iba a preguntar. Claro, ahí es al revés. Ahí la élite económica es la que plantea, y también yo diría la cultural y la política, ese es un aspecto donde las élites están más bien de acuerdo, la migración es bienvenida y más bien evaluada, o al menos mejor evaluada que cómo lo percibe la ciudadanía. Y por otro lado, uno puede encontrar temas como el conflicto mapuche, hasta qué punto existe un conflicto en la sociedad chilena respecto al tema mapuche y uno ve que en realidad están todas las élites y la ciudadanía de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el punto importante que uno puede resaltar de este tipo de análisis cruzado? Primero, las élites son más complejas de lo que comúnmente discutimos en la calle respecto de generalizaciones de que son todos iguales. En realidad pueden tener muchas diferencias y élites que son muy críticas del Estado, como la élite económica, a veces no se parecen mucho a élites que son muy pro Estado y cambios en la política económica como la élite cultural. Y al mismo tiempo, esto nos muestra que hay distintos tipos de alianzas posibles con la ciudadanía, porque la ciudadanía a veces está más cerca y a veces más lejos de algunas élites. Y lo que es muy importante, para poder lograr cambios importantes en la sociedad, si uno quiere cambios para reducir la desigualdad, cambios redistributivos, tienes una mirada que sobresale, que es la mirada de las élites por sobre la ciudadanía. Entonces tienes que cuidar esta desconexión entre a ratos las élites, especialmente la élite económica y la ciudadanía. En el fondo que haya una capacidad de entender más cómo viven las personas en Chile, cuál es el ciudadano chileno, cuáles son sus necesidades, especialmente para la élite económica, empatizar con esas necesidades y al mismo tiempo reconocer que todo cambio también implica hacerse cargo de los conflictos y las diferencias entre élites. Em, y ahí hay que buscar ciertos acuerdos también. Ahora, la élite económica, según algunos de los trabajos, tiene una visión respecto de, digamos, el país, que es básicamente meritocrática. Eh, y que, y el problema planteado es que se trata de una visión de lo meritocrático, que tiene que ver con, según los estudios tuyos, tiene que ver mucho más con el talento, y uno hasta podría decir entonces la pillería, la capacidad de ir descubriendo cosas, más que con el esfuerzo. Y eso significa poder arreglárselas. Y eso significa una base individualista, que es, estoy de alguna manera reflexionando a partir de lo que tú has señalado en tu estudio. Entonces hay una base individualista y una visión individualista de la sociedad en la cual el mérito o la meritocracia es básicamente no por el esfuerzo
colectivo o el esfuerzo que las personas hacen, sino por los talentos que de alguna manera son casi inherentes y que entonces el que tiene talento triunfa y el que no tiene talento no triunfa. Y el que tiene talento es saber arreglárselas de cierto modo. Y por supuesto eso de eh, va acompañado de un cierto nivel educacional, pero no es una condición fundamental. En esa percepción de, digamos, de lo que significa la meritocracia. Sí, yo diría que el problema con la meritocracia de alguna manera es que en términos generales viene a poner en discusión un asunto que le dio forma a las estructuras de solidaridad institucional. Si pensamos especialmente en los estados de bienestar en el siglo XX, parte importante de la idea que le dio sustento es que tanto los problemas como los logros de las personas tienen un componente social que es innegable. Entonces, la pobreza, la vulnerabilidad, todos los conceptos que se desarrollaron en ese momento asociados a las situaciones laborales, de vivienda, en fin, de las personas tenían que ver con un asunto que no es únicamente individual, no se explica únicamente por cómo la persona se condujo en la sociedad, sino que tiene también un aspecto social. Entonces, lo que le da forma a los estados de bienestar tiene que ver con esta idea de socialización de los problemas y también es socialización de los beneficios sociales. No significa que todo tiene que ver con la sociedad, pero sí hay una parte. Entonces, este componente estructural, de alguna manera la meritocracia lo desafía y en ciertas interpretaciones parece ser exclusivamente un asunto de la persona. O sea, la persona se salva sola si es que logra esforzarse, trabajar duro, logra salir adelante y el que fracasa en la vida es porque realmente no aprovechó sus oportunidades, como se dice mucho en Chile. Entonces, con las investigaciones lo que hemos mostrado es que en parte de las personas que tienen poder de decisión económico en Chile, la élite económica, prevalece, o al menos está muy arriba la idea de que también se requiere un cierto talento. En el fondo hay esfuerzo y todos tenemos que esforzarnos, pero para llegar a ser director de una empresa o gerente de una empresa también se requieren ciertas habilidades específicas, que en general se entienden como talento, habilidades para liderar, actitudes gerenciales en el fondo. Y yo creo que en realidad, conociendo las, o sea, habiendo hecho estas entrevistas, lo que percibo es que en realidad la gente de la élite económica da ejemplos reales de meritocracia, pero suelen ser ejemplos muy asociados a la biografía individual o a lo que ocurre en su entorno inmediato en una empresa. Es la persona que trabajaba en una posición muy baja en una empresa de servicio, de apoyo, y termina ascendiendo en la empresa. Pero a menudo esto muestra la importancia de un componente individual, pero no mucho estructural. Entonces, pareciera ser que lo estructural no importa mucho. Y en realidad lo que ocurre en la sociedad chilena es que más allá del esfuerzo y considerando ciertos talentos también, hay un aspecto estructural que no se reconoce mucho. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto entonces podemos explicar únicamente el logro de las personas y la posición que tienen en la sociedad chilena por sus razones únicas de talento y no hay ahí elementos de base que tienen que ver con el lugar donde se nació, con lo que hereda la familia? Y ahí aprovecho de colgarme de una nota que sacó el diario, la revista The Economist, que es muy conocida a nivel internacional en el mundo empresarial y que ellos plantean, de hecho, hace un mes y medio atrás, hasta qué punto nos estamos volviendo una sociedad, una herenciocracia, dice el Economist. Porque en realidad el peso de la cuna, de los factores Bueno, sociales, lo está diciendo, el Economist lo dice respecto de lo que ustedes llaman en la otra investigación las élites mundiales, o lo está diciendo respecto al caso chileno. no, lo dice respecto a lo que está pasando en el mundo. Y más allá de las élites incluso, dice, estamos viviendo sociedades que están volviendo al inicio del siglo XX en términos de la importancia que tiene la herencia para poder salir adelante en un mundo en que el trabajo duro y el esfuerzo no es suficiente. Entonces, Cuando hablamos de herencia, perdón, cuando hablamos de herencia, es herencia, estamos hablando de la élite económica, ¿no es cierto?
No estamos hablando de las élites políticas o culturales. En el caso de la élite, ya, pero entonces es herencia eh, patrimonial Claro. o herencia, digamos, cultural. O sea, en el fondo, los herederos son los que estudiaron en los mismos colegios o los superiores colegios de sus padres, etcétera. O estamos hablando de una herencia eh, patrimonial. Patrimonial, patrimonial. Por eso va incluso más allá de la élite económica y tiene que ver con hasta qué punto estamos volviendo a una sociedad donde el peso de lo que es heredado en términos patrimoniales, o sea, materiales, pesa tanto que puede lentamente ir desplazando o al menos asimilándose a los logros del trabajo duro y el esfuerzo. Entonces, parte de esa reflexión que se hace ahí, que a mí me pareció muy bien tratada por el Economist, tiene que ver con el reconocimiento que hay un factor estructural. Hay ciertos elementos aquí que tienen que ver con cómo la sociedad enfrenta estas situaciones y que pueden hacer que el peso de las riquezas del pasado influya mucho en el devenir, en el camino que viene para las nuevas generaciones, tanto para ¿Y quienes cómo lo ve reciben eso? ¿Cómo plata lo ve como... eso en el caso, cómo lo ve eso en el caso chileno? Bueno, para Chile y para muchos otros países en América Latina, también podemos decir en África, África subsahariana, mucho de esto no tiene el cambio de tendencia que tiene en países de Europa y Estados Unidos, que enfrentaron un verdadero cambio de tendencia en el siglo XX. Entonces hubo una reducción de la desigualdad muy importante, hubo una baja de la importancia del patrimonio. Entonces todos estos trabajos internacionales muestran estos cambios de curva importantes. En América Latina y en Chile en particular, no hubo tal cosa como ese cambio. Entonces nosotros estamos más acostumbrados a saber que el capital heredado, que el patrimonio puede mantenerse a través de varias generaciones y que no tenemos una estructura institucional que pueda controlar mucho eso. Para dar un ejemplo nomás, si uno estudia el impuesto a la herencia, que yo lo he estudiado, es un impuesto que sus primeros intentos aparecen a fines del siglo XIX en realidad. O sea, bastante anticipado en comparación con otros países, pero siempre es un esfuerzo obtener algo de plata recaudada con ese impuesto. Siempre existen maneras de que no funcione. Y si uno mira en realidad en las últimas 5 décadas, nunca va más allá del 1 o 2% de los ingresos tributarios, de los impuestos totales. Siempre recauda muy poco. Hay veces que ha recaudado en los últimos 20 años 0,1% del total de plata de impuestos. O sea, siempre obtiene muy poco y en realidad se logra que la riqueza del pasado, que también son los problemas y los perjuicios del pasado para quienes no heredan nada, se mantengan a través de las generaciones. Entonces yo diría, hay menos un cambio de tendencia en Chile y en América Latina que en otros países de Europa y Estados Unidos. Nunca tuvimos una baja drástica en esto, pero sí nos muestra las implicancias sociales. O sea, lo que hace el Economist es ayudar a entender por qué sociedades muy basadas en herencia tienen serios problemas para mirar hacia adelante y para sostener el modelo económico que impera hoy día O en el sea, mundo. el problema que nosotros siempre hemos tenido y que ahora estarían viviendo las sociedades, llamémosle desarrolladas, en fin. Claro. Y ahora, dime una cosa, el tema del impuesto a la herencia en el caso chileno eh, es un tema también entonces muy central. Uno puede hacer esa reflexión en Chile con los dos impuestos que toman los temas patrimoniales, que es el impuesto a la herencia y el impuesto a la propiedad o las contribuciones. Más allá de todo lo técnico que está detrás de esto y que el espacio público queda simplemente resumido a cifras, a datos, a leyes, lo cierto es que esos son los impuestos de la igualdad de oportunidades. Esos son los impuestos que existen para redistribuir desde el lado tributario en las sociedades contemporáneas. No son inventos antiguos, son en realidad inventos muy modernos. Entonces, es traer a la discusión toda la complejidad de posibilidades que tienen los estados hoy día para tratar de generar meritocracia, así como la educación, así como políticas expandidas de salud, de trabajo. También existen políticas tributarias que ayudan mínimamente a controlar un poco que las diferencias de riqueza que vienen de atrás mínimamente se reduzcan, porque nunca es completo.
Entonces sí, traer, creo yo, los instrumentos tributarios a la discusión de igualdad de oportunidades y de mérito es también importante porque es parte de la fórmula que existe. No, pero eso supondría, de lo que entiendo, que los impuestos, como el impuesto a la herencia y los impuestos a las propiedades, deberían crecer mucho más. Es interesante lo que dice el Economist, que frente a esto que plantea que es el retorno de una herenciocracia, la primera medida que dice el Economist, y consideran los que escriben que es la más justa de las medidas, es un impuesto a la herencia fuerte. Porque en realidad lo que está haciendo es tratar de controlar que las fortunas y los infortunios del pasado no sigan a través de las distintas generaciones. Entonces es tratar de nivelar un poco. Eso es lo que dicen ellos. Y ponen al lado de esa medida otras medidas, como por ejemplo viviendas en distintos barrios para tratar de disminuir la segregación que existe en la ciudad, que hace que sea además muy cara la vivienda en ciertos lugares y va haciendo que se dispare el mercado inmobiliario, un impuesto a la propiedad más fuerte. Esa es la tercera medida que mencionan. O sea, vamos en dos cambios de impuesto, además de la vivienda, y la cuarta es crecimiento económico. Entonces, una buena reflexión, porque cuando uno piensa sobre cómo enfrentar la desigualdad, cómo tratar de que el mérito, el esfuerzo y el talento pesen más en las personas, también asume que hay un componente estructural y se requiere nivelar un poco ciertas cosas grandotas. Y para eso se requiere algunos impuestos más fuertes al lado del crecimiento económico y al lado de, por ejemplo, una política de vivienda más activa de parte del Estado. Ahora, esto es súper importante en estos momentos o en estos últimos años, en el caso chileno, en que lo que aparecía como central o como fundamental, por ejemplo, en el último tiempo, y digo en las propuestas de este gobierno, era precisamente el cambio estructural que implicaba, digamos, terminar con la herenciocracia en el sentido, no, no que se desaparezca la herencia, pero que sea en la parte herenciocracia, es decir, que tú tengas una reproducción, una imposibilidad de cambio en la estructura social y prácticamente todos los proyectos redistributivos eh, han ido cediendo paso a la idea que básicamente, a la vieja idea que básicamente es el crecimiento económico, el que es una condición sin duda, pero no basta. El crecimiento económico no es redistributivo por sí mismo. Y por eso yo creo que que lo diga el Economist es bueno, porque plantea que Sí. tenemos que diversificar la mirada. En el fondo, no existe ningún impuesto a la herencia en el mundo que tenga tasas tan grandes como para que realmente no sea posible tener otras medidas. El crecimiento económico es clave, nadie va a decir lo contrario. La educación es clave, la salud para todo es clave, pero también se requieren otras medidas. Y claro, este gobierno avanzó un poquito, ayudó con algunos paquetes, por ejemplo, que se aprobaron a reducir la evasión, que también es un aspecto importante si uno lo mira desde el rol que tienen los impuestos, hasta qué punto si se esquivan y existen ciertos grupos que logran esquivar más que los otros, cómo eso genera una sensación de injusticia. Y tenemos muchos casos en los últimos años que nos muestran que en grupos económicos importantes hay casos de evasión que son observados por la ciudadanía y que después la ciudadanía dice, ¿cómo voy a estar pagando yo si los que están arriba mío no pagan? Entonces es importante. No, Pero hay que decir también que este gobierno asumió con diferencias de visiones muy importantes frente a este tipo de cambios. Y eso es lo que provocan los impuestos, son temas controvertidos. De hecho, nosotros hicimos un sondeo con otros colegas al iniciar este gobierno en el contexto de las propuestas programáticas de cada candidato y se partía por la propuesta más de izquierda. La candidatura más de izquierda en ese momento sugería subir hasta 11 puntos la carga de los impuestos. Y la propuesta más de derecha proponía bajar 10 puntos la carga de impuestos. Entonces tenemos diferencias muy importantes en la sociedad chilena, también entre las élites, y por eso es importante generar una reflexión que yo creo que es más amplia. Si queremos más mérito,
qué condiciones estructurales podemos realmente promover como sociedad chilena para facilitar el mérito. Si queremos que la herenciocracia no pese tanto, porque la herencia nunca se elimina, y sabemos Mm. también en sociología que no solo es patrimonio, sino que también es educación, cultura, libros, etcétera, ¿qué podemos hacer para controlarla un poco? ¿Y qué otras medidas tienen los estados modernos hoy día para tratar de evitar estos problemas? Tener una reflexión más amplia que toma discusiones de distintos lados, creo yo que ayuda mucho pensando en el bienestar colectivo de los países. Vamos a, puesto que nos estamos acercando al final, a dos, tres elementos que me gustaría conversarlo. Uno es algo hemos hablado de la élite económica, pero las otras dos élites, la política y la cultural. Desde siempre mirando el tema a partir de este tema de los cambios estructurales en la sociedad en términos de una mejor distribución, de una mayor igualdad. ¿Qué papel juega la ambas élites, la cultural y la política? Bueno, el tipo de investigación que hicimos nosotros con las elites tiene que ver con las elites entendidas como posiciones. Entonces, en realidad son las personas que toman decisiones en la cultura, que toman decisiones en la economía, que toman decisiones en la política. Entonces, mostrar la diversidad de posiciones eh, nos permite entender frente a un mismo tema si están todos de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la importancia del rol del Estado, la crítica al mercado, la importancia de una sociedad más igualitaria aparece con mucha fuerza en parte de la elite política y con aún más fuerza en la elite cultural, nos sugiere de que es posible pensar ciertos arreglos que en una sociedad democrática permiten ir convocando distintos grupos y creando ciertas coaliciones de intereses donde hay ciertos diagnósticos compartidos entre partes de las élites y son élites que toman decisiones en la cultura, en la ciencia, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en, qué sé yo, agrupaciones dentro de la discusión política nacional. Entonces nos permite entender que hay ciertas élites que son más renuentes que otras. Y élites que son más renuentes al cambio, que en los resultados de la investigación suele ser más la élite económica, y que también es lo que muestra el estudio del PNUD de este año, de hecho, esa élite más renuente también puede ser, puede participarse de una discusión donde otras élites pueden tener un diagnóstico distinto de esa élite económica y entonces buscar tipos de entendimientos más amplios con organizaciones de la ciudadanía, con la sociedad civil. Entonces yo diría que quienes toman decisiones en el ámbito de la cultura y en el ámbito político pueden incidir en cambiar un poco esos diagnósticos que a veces la élite tiene que pueden ser muy absorbentes, pero que en verdad no representan a todas las élites. Entonces el rol que Ya, tienen es importante. no, a mí me parece clave, pero ahí tenemos el siguiente problema. La élite económica, puede ser que esté equivocado, pero aparece como una élite mucho más cohesionada en términos de su visión, su Weltanschauung, si se quiere, su visión, tú que estuviste en Alemania, su visión, digamos, de mundo, y no solo su visión de mundo, su visión política, ¿eh? Sobre qué políticas optar, mucho más cohesionada que la élite política y que la élite cultural. Aparecen más cohesionadas y por lo tanto las posibilidades de la conversación para que la élite económica pueda reconocer las necesidades de los cambios estructurales es mucho más complicada. Absolutamente. De hecho, bueno, nosotros tenemos estudios internacionales también que comparan a la élite chilena, la élite económica chilena, con élites de al menos otros 15 países del mundo, incluyendo muchos de Europa, más China, más Estados Unidos. Y lo que uno puede ver es que hay ciertos factores
que son particulares de la élite chilena. No, la cohesión no se mide ahí, pero sí, por ejemplo, es la élite que más destaca de las 16 élites en el estudio que hicimos internacional, que tiene una formación más amplia en términos de administración de empresas y negocios, en la que más tiene formación en ese tema, más personas con diplomas en esa área. En cambio, en muchos otros países hay una formación mucho más diversa en términos de derecho, de ingeniería, de ciencias sociales, de economía, distinto a administración de empresas y negocios. Esta es una elite, por ejemplo, muy formada en temas de negocios, muy, muy formada, destaca por lejos respecto a todo el resto de las elites. Entonces, también es muy reconocido por muchos estudios que es una elite muy cohesionada y que sabe organizarse bien. Entonces, yo diría que frente a este tipo de situaciones, efectivamente hay una capacidad de incidir mayor de la élite económica. Como dice este estudio internacional, eso se nota en la participación en el mercado, en la participación en las organizaciones, en el debate de ideas. Pero en una sociedad democrática siempre existe la posibilidad de buscar otros actores. Otros actores tienen participación, tienen importancia, y lo que uno puede aprender también de otros países es que uno puede ir generando entendimientos distintos. Por ejemplo, frente a la seguridad, frente a las discusiones sobre cómo poder vivir juntos en las sociedades actuales, hay que entender y hay que propiciar un debate que muestre que la desigualdad no es gratuita. Los conflictos económicos, las polarizaciones políticas también tienen una base finalmente de desencantamiento de la gente que ve que la democracia es un cascarón vacío, que las diferencias económicas son demasiado grandes, y esto tiene consecuencias sociales, agrava conflictos sociales y genera distancias que son irreconciliables, incide en una serie de factores que a la élite le importan, que a la élite económica le importan. Y propiciar un debate ciudadano donde también ciertas élites tienen opinión favorable respecto de la importancia también para los intereses de las élites económicas de cambiar la sociedad, de generar ciertos cambios, es una cuestión que se puede impulsar colectivamente. No existe una única herramienta ni una única manera de convencer a las élites económicas, pero es posible en Chile generar nuevos espacios de discusión y nuevos tipos de ideas para circular en el debate público. Yo creo que esa es una posibilidad. Tiendo a pensar que lo que ha ocurrido en el último tiempo no va en ese sentido. Precisamente cuando uno piensa en por lo menos dos cosas. Uno, la posición frente a la reforma tributaria y lo que fue la posición respecto de las pensiones, donde lo único que importaba era que no hubiera un solo peso para el Estado, porque eso abría la posibilidad de transformación. Y entonces yo estoy de acuerdo contigo que se trata de poder llegar a encontrar esos acuerdos, pero estamos frente a una élite muy, muy cerrada y por el otro lado, frente a una élite política, digamos, sobre todo con el crecimiento de un tipo particular de derecha, que hace muy difícil el diálogo y el consenso, como lo están probando además los países en los cuales ha triunfado ese tipo de derecha. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar. ¿Alguna observación que quieras hacer para terminar? A veces los cambios son muy complejos y en estos contextos tenemos que encontrar la manera, dicen algunos sociólogos, sociólogas por ahí, de encontrar narrativas de esperanza y tratar de pensar que los cambios a veces son más lentos, pero pueden ser posibles. Y creo que al menos entrar en estos temas y hacer parte de la ciudadanía de estas discusiones puede ojalá ayudar a pensar nuevas maneras de crear nuevos acuerdos, aunque sea más lento de lo que uno querría, pero tratar de avanzar. Oye, y muchas gracias por haber introducido al final, porque se nos estaba quedando en el tintero, aquella parte de las investigaciones que los nuevos estudios están haciendo sobre las élites a nivel mundial y las diferencias entre la élite económica en los distintos países. Quizá en otro momento podamos tratar más en profundidad de ello. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores, y será hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.